Buenas tardes a todos, a todas, Buenas tardes. los que están presentes, los que están online. Bueno, soy la arquitecta Alicia Preide, especialista en planificación de recursos físicos en salud. Actualmente coordino la residencia de Arquitectura para la Salud en la provincia de Buenos Aires, que armamos desde el año 2011. Hace muchos años la armamos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vengo trabajando en entornos de salud y de arquitectura hace muchos años, como cosa así, digamos, un poco extraña. Fui convocada a participar del equipo formador de la carrera de medicina de la Universidad de La Matanza. Entonces estoy muy acostumbrada a interactuar con todos los equipos de salud. Desde ese lugar es que quiero compartir con ustedes la presentación de hoy para que, bueno, hagamos todos los comentarios y los intercambios que podrán enriquecer esta charla. Bueno, ahora yo los veo a ustedes, pero no veo la presentación. Nuevamente me pasa lo mismo. Les pido que tengan paciencia con estas cosas de la tecnología. Ahí Que no te preocupes. seguramente son comunes a todos estos espacios. Espérate. En todo caso, que deje de compartir y vuelva a compartir a ver si A ver, le aparece. momento. ¿No? Andale vos. Sí, Alicia, ¿Qué? Adrián Celayeta, ¿cómo estás? ¿Cómo Fíjate si en estás? todo caso, deja de compartir y volvé a compartir a ver si te aparece la pantalla de alguna manera dividida. Bueno. Ay, espera. Yo soy Porque la a de mí me Montera. parece dejar de compartir y volver a compartir. Bueno, acá estoy siguiendo esas indicaciones. Te aviso que nosotros, que lo estamos también siguiendo con algún dispositivo electrónico como un celu o lo que fuere, veíamos, te veíamos bien a vos y veíamos bien la presentación. Bueno, ahora sí la veo, así que tratemos de no tocar nada para tener la continuidad necesaria. Bien. Bueno, yo voy a comenzar con algo que ustedes seguramente conocen, que son las palabras de Floreal Ferrara, que habla justamente de la complejidad de la medicina y de la atención de la salud, y que yo la vinculo a su expresión física, que son los edificios hospitalarios. ¿eh? En muchas de estas definiciones prefiero, digamos, que ustedes las miren, las analicen en silencio, y después seguimos conversando. ¿Mm? Bueno, bien. Esta es una imagen que pretende ambiciosamente sintetizar la complejidad técnica específica de los edificios hospitalarios, que tiene que ver con... ¿se ve mi cursor? Si yo... Sí, sí, Bueno, perfectamente. bueno, fantástico. Que tiene que ver, digamos, con la organización funcional, con la seguridad necesaria para todos los usuarios y para los bienes del hospital, con la complejidad del equipamiento, de las instalaciones, el mantenimiento tan importante en nuestros hospitales, lo que implica el trabajo en red y algunas enseñanzas que nos dejó la pandemia, como ser, solo para mencionar algunas, es tratar de generar flujos alternativos de acceso de personas para sintomáticos y asintomáticos. Eso nos obliga a rediseñar los hospitales considerando, entre otras cosas, estas alternativas. Pero esta especificidad técnica, digamos, característica de la arquitectura y de la ingeniería, sería incompleta si no nos atraviesa la transversalidad que estamos buscando, que tiene que ver con la complejidad de los problemas de salud y su expresión física, que son los edificios y todos los espacios,
que albergan al conjunto de sus procesos y a todos los usuarios, que requiere una particular comprensión y una respuesta integral acompañando al paradigma de atención y cuidado vigentes. Eh, Después vamos a conversar cómo a lo largo del tiempo la arquitectura hospitalaria o la arquitectura para la salud fue acompañando estos paradigmas. Por eso, bueno, ese conocimiento específico en todas las áreas, en todos los campos del conocimiento, que cada vez resulta más necesario, pero a la vez peligrosamente más fragmentado, genera que nuevas tecnologías disponibles pueden orientar respuestas correctas tecnológicamente, ampliar el horizonte de nuestra tarea también. Pero solo integrando diversos campos disciplinares para responder a esa complejidad, podemos conseguir mejores resultados, sustentables en sus dimensiones social, económica y ambiental. Por eso, digamos, gráfico que seguramente ustedes conocen de los determinantes sociales de la salud, para nosotros es una guía importante, no solo, digamos, en espacios de salud, sino, por ejemplo, les cuento, en la carrera de arquitectura, en la optativa de arquitectura para la salud, nosotros trabajamos con los alumnos para que todos los futuros arquitectos entiendan que trabajen o no en el futuro en temas de salud, van a, en función de todas estas áreas, están muy vinculados a la salud de la población. Y mostramos, entre otras cosas, este gráfico que explica, digamos, la carga de enfermedad atribuida a factores ambientales de la niñez, por ejemplo, en Argentina y en el 2007. Una lectura particular de los códigos de edificación y de planeamiento urbano nos ofrecen también una explicación, un argumento para estos temas. Fíjense, cualquier código de edificación de cualquier ciudad o locación, ¿qué hace? Indica la distancia que tiene que haber entre un edificio y otro. ¿Para qué? Para que el aire y el sol llegue a las viviendas y a los edificios. Indica, por ejemplo, la cantidad de ventanas y las dimensiones de ventanas que tienen que tener cada uno de los ambientes, más o menos con esa misma orientación. También indica cómo deben ser construidas las empalizadas de las obras, para que no se caigan arriba de las personas que transitan por la calle. En definitiva, si yo les digo que ustedes recorran un código de edificación, lo que ofrece son todos cuidados hacia la salud de las personas y de los bienes. Entonces, eso explica por qué ambos campos del conocimiento, digamos, están vinculados estrechamente. Bueno, por otro lado, y también en esta misma dirección, nosotros decimos que salud, arquitectura y urbanismo conforman una tríada que condiciona todo ámbito en el que se desarrolla actividades humanas. La vivienda, los lugares de trabajo, de ocio, los espacios comunitarios y, por supuesto, los hospitales, también favorecen el bienestar de las personas y de las comunidades, y esto se trabaja tanto desde la arquitectura y el urbanismo como, por supuesto, desde los equipos de salud. Por eso, digamos, estamos considerando siempre ese enfoque holístico que considera esas interacciones de los campos del conocimiento. Bueno, y vamos a transitar, digamos, de esa tríada que acabo de mencionar, algunas cuestiones vinculadas a las ciudades, al urbanismo, y luego vamos a
transitar un poco la historia de la arquitectura de los edificios hospitalarios, también en relación con los paradigmas de salud, enfermedad, atención y cuidado. Bueno, a partir de la Revolución Industrial, con las grandes migraciones masivas del campo hacia la ciudad, se generó un gran hacinamiento, por lo cual la falta de servicios de infraestructura resultaba insuficiente, se produjeron grandes epidemias y a partir de este periodo, en el siglo XIX, el salubrismo y el urbanismo comenzaron a transitar juntos, con importantes cauces de superposición y complementariedad. Más si reconocemos que más de 300 millones de personas viven en ciudades y a partir del 2007 más del 50% de la población es urbana. Es una tendencia irreversible que ya forma parte del mundo en que vivimos. En Argentina, más del 92% de la población es urbana. Y, digamos, el impacto del urbanismo en la salud humana es importantísimo. Impacta de múltiples maneras la calidad del agua, las características del ambiente, la convivencia cotidiana con situaciones y expresiones de violencia, los estilos de vida con regímenes alimentarios no saludables, con inactividad física. Son todos riesgos que se asocian también a brotes epidémicos, entre otras cosas. Por eso, a pesar de que las ciudades se perciben como verdaderas oportunidades laborales en algunos casos, culturales, la ciudad también es un espacio en el cual se exacerba la brecha social. Fíjense esta imagen de la izquierda de Río de Janeiro con las favelas de alguna manera contrastando con los edificios altos de la ciudad. Esta imagen es de Tokio, ambas tienen ya algunos años, unos cuantos, pero bueno, esta brecha social sigue siendo importante en todas las ciudades y expresa la relevancia de la dimensión territorial en las políticas sanitarias. Bueno, en realidad este es un Photoshop de una situación de la cual lamentablemente perdí la foto original. Era una foto de una conferencia que dio Naumar Almeida Filo, seguramente ustedes lo conocen, es un epidemiólogo brasilero, que estaba dando su conferencia magistral en el estrado y a ambos lados estaban el decano de medicina y el decano de arquitectura. Esto era en el marco de la Universidad de Rosario, a raíz de un encuentro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social en el año 2008. Para mí es la foto de la transdisciplina y la traigo a colación de esta fantástica definición que ofrece una clara imagen de ese concepto, que es una práctica resultante de la formación científica anfibia de un mismo sujeto del conocimiento, atravesando campos disciplinares. De esto es de lo que venimos conversando. Y, por supuesto, el recorrido, la alternancia por espacios académicos de salud y arquitectura y el trabajo en la trinchera, en constante intercambio con otras disciplinas, entiendo que va construyendo esa mirada y ese lenguaje metafóricamente anfibios que nos permite comunicarnos bien. Bueno, desde este lugar es que quiero transitar este espacio.
quiero saber si hasta ahora hay alguna pregunta, algún comentario. Ustedes me dirán porque yo no estoy viendo el chat. ¿Alguna? No, en el chat no hay ninguna por ahora. ¿Y de los presentes alguien quiere hacer algún comentario o seguimos adelante? Bueno, para. Seguimos. Seguimos, muy bien. Bueno, ahora entonces sí, espera, a ver si lo puedo. Sí, vamos a recorrer un poquito esta historia, la historia de dónde y cómo se propiciaban los cuidados de la salud. En la antigüedad clásica, por ejemplo, originariamente no había, durante mucho tiempo, no hubo edificios dedicados a salud, entonces esa atención se daba en los domicilios, en la casa del médico, en mercados, en templos, en campamentos militares, como vamos a ver. Por ejemplo, las ruinas de Pompeya permitieron recuperar la casa de un cirujano, en la cual incluso aparecieron instrumentos quirúrgicos y algunas habitaciones que se destinaban a la recuperación y el cuidado de los pacientes. Esto, digamos, también se encontraron escritos de Hipócrates, que refería a varios temas, pero no al espacio físico. Ahora, acá me interesa mencionar algo que quizás, bueno, ustedes conocen perfectamente a Hipócrates, al cual mencionaron en un notable hito de sus carreras. Sé que hay muchos médicos en estos equipos que están escuchando, que están haciendo la maestría, pero también hay otras profesiones, lo cual enriquece mucho el trabajo. Bueno, en un escrito, en un material de José Antonio García González, El determinismo ambiental en dos autores clásicos, Hipócrates y Herodoto, muestra que Hipócrates, fíjense, consideraba básico y fundamental para el médico conocer los efectos de las estaciones sobre el hombre y en especial los cambios climáticos, estacionales y climáticos, el clima, los efectos de los vientos, las características y propiedades del agua, la posición y la orientación del sol en relación a las ciudades, la orografía y la geografía del lugar y el modo de vida de sus habitantes y sus costumbres, ¿no? Yo me imagino una epicresis tan florida como esta, es interesantísimo. Bueno, ¿qué pasa con los templos griegos clásicos como el de Trozen, que era un santuario porque, digamos, en la antigüedad la localización de estos templos tenía que ver en muchos casos con la vinculación a la existencia de plantas medicinales y de aguas termales, ¿eh? Porque tenía que ver con esos ritos y rituales religiosos. Y la estructura en general era esa estructura central que vamos a ver en algunos hospitales luego. También en los campamentos, el mismo esquema de un patio central con galerías y habitaciones dispuestas perimetralmente era la situación más común de atención a los pacientes dentro de esos campamentos militares. Recién en el año 1774, a partir de este incendio importante de este hotel y hospital Dieu de París, se generó el primer, digamos, el primer planteo, el primer debate de cómo debían ser los edificios hospitalarios. A partir de este momento se empieza a pensar verdaderamente en la concepción de un hospital. Y así surgen, fíjense, a lo largo del tiempo, en esta línea de tiempo, todas las tipologías hospitalarias, la claustral, o sea, claustros,
patios alrededor de, digamos, patios centrales con habitaciones alrededor, las estructuras pabellonales de distinto tipo, los hospitales, digamos, ya verticales, los hospitales sistémicos y todo lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero además de estas tipologías, yo quiero destacar algunos hitos que también marcaron diferencias o la aparición de otros tipos de edificios para la salud. Por ejemplo, digamos, a partir de Alma-Ata, digamos, la atención primaria de la salud, digamos, se generó un prototipo, digamos, más pequeño, más cerca de la población, que son los centros de atención primaria, que fueron interpretados como puertas del sistema de salud para el primer nivel de atención. Y además el sector privado también, digamos, si ustedes ven los grandes, digamos, instituciones privadas de salud, tienen, digamos, localizadas cerca de los núcleos poblacionales edificios pequeños que atienden el primer nivel de atención, porque también el sector privado reconoce la economía y, digamos, la importancia de trabajar la prevención en salud y no solo la enfermedad. Después aparece, digamos, hacia la década del 80 del siglo pasado, una idea mercantilista de salud que, digamos, en algunos entornos empezó a, digamos, a nombrar o a llamar al paciente o a entender que el paciente es un cliente, con algunas tipologías de hospitales parecidas a los shopping. No en nuestro país, pero en otros entornos se daban esta inclusión de prestaciones extrasanitarias importantes con una impronta formal y espacial afín a esos centros comerciales. Bueno, después, a partir de la comprensión de la importancia de incorporar prevención y educación para la salud, aparecen algunos programas ampliados que suman áreas de actividades recreacionales, de actividad física, de viviendas asistidas y otras. Vamos a ver de todo esto ejemplos. La crisis energética y el cambio climático generó la categoría de hospitales verdes y saludables que incluyen estrategias bioambientales, digamos, para racionar la dependencia energética de estas instituciones y desarrollar propuestas, edificios que valoricen los recursos climáticos, paisajísticos, socioculturales y ambientales de cada región. Bueno, la Organización Mundial de la Salud y la OPS, sobre todo para la región andina, propuso una categorización de hospitales seguros con un índice de seguridad hospitalaria que tiene unos 149 ítems que permiten detectar si ese edificio es seguro frente a eventos extraordinarios de terremotos o otro tipo de eventos naturales extremos. Después sumó a esa condición hospitales inteligentes que son verdes y seguros. Bueno, nuevas prácticas terapéuticas generaron, digamos, muchos efectores monovalentes especializados, sumando también la atención domiciliaria. Y como corrientes de la arquitectura para la salud, después de muchas décadas de considerar sobre todo los aspectos exclusivamente funcionales de los hospitales, se entendió y se puso mayor énfasis
en lo que es la humanización de los espacios. Por eso se suma a la funcionalidad, que es indispensable, otros aspectos como la calidad espacial, la calidez y centrarse en el diseño en el paciente y en todos los usuarios. Bueno, también la pandemia nos trajo algunos aprendizajes, mencioné uno de ellos, y después, bueno, el presente y el futuro tiene que ver con todo esto que ustedes ya conocen también, la inteligencia artificial, la robótica, la telemedicina, etc. Bueno, lo que quiero decir es que algunas de estas tipologías de hospitales permanecen en el tiempo, siguen teniendo vigencia recontextualizadas por diversas razones. Lo vamos a ver también a continuación. Bueno, veamos entonces con esa breve introducción de las tipologías hospitalarias vinculadas, digamos, a esos paradigmas, algunos ejemplos. Por ejemplo, esta que es la claustral, surge de los clásicos partidos monacales y también de los temas militares. Este es uno de los primeros ejemplos de 1456. Esta tipología es muy clara en algunos hospitales, por ejemplo, el oftalmológico Santa Lucía de la ciudad de Buenos Aires es así, es un hospital desarrollado a partir de un patio. ¿Alguien pregunta? Sí, ahí está, mirá. Que parece el Hospital de Niños de La Plata, parece el Ludovica. ¿Cómo? Parece el Hospital de Niños de La Plata. Ah, sí. ¿Vos decís el Ludovica? Sí. Bueno, lo que pasa es que es muy distinto a Ludovica. Esta es la fachada, pero si vos ves el plano, es en realidad un patio alrededor del cual se dan todos los ambientes, las circulaciones y los ambientes. En realidad es cierto, debería haber puesto el plano, pero era solo una referencia. Ustedes van a ver que quizás hay muchas referencias de la ciudad de Buenos Aires, pero también hay algunas de la provincia con las cuales se van a sentir familiarizados. Bueno, ¿qué pasó? Las teorías de transmisión de la enfermedad tuvieron mucho impacto en la tipología de los edificios. La teoría de los miasmas, es decir, que el conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras eran la causa de la enfermedad, generó digamos, lo que llamamos las tipologías pabellonales. Y después la teoría microbiana de transmisión de la enfermedad, digamos, generó otras tipologías que vamos a ver a continuación. Bueno, en la tipología pabellonal, la preocupación ¿cuál era? Conseguir hospitales bien ventilados, obteniendo un aire limpio y evitando la propagación de enfermedades. También esos pabellones servían para separar las patologías en distintos edificios, también en muchos casos por sexo, y controlaban mejor las epidemias y las infecciones intrahospitalarias a partir de ser organizados en espacios verdes, amplios, ventilados. Bueno, algunos tipos podían ser pabellones aislados con circulaciones abiertas, nada, ninguna galería, nada. Otros eran con circulaciones semicubiertas. Estas tenían techo, pero no tenían paredes. Si alguno de ustedes quiere mencionar ejemplos, estamos ahí, Sí, escuchamos. a mí se me viene a la cabeza los pabellones viejos del Hospital San Martín, el pabellón Finoquito que tenía las salas viejas eran salas múltiples con techos muy, muy altos y ventanas muy grandes. Exactamente, Que pero estás tengo, diciendo. muy bien, fantástico.
Y tengo otra noticia buena para vos que conocés el San Martín. ¿Estás en el San Martín? No, estuve. Ah, bueno, ahora vamos a ver otra tipología con el cual podemos vincularnos también al San Martín. Bueno, estas eran, como dije, circulaciones con techo pero sin paredes. Estas eran, digamos, galerías que tenían techos y paredes, circulaciones cubiertas. Y en algunos casos, como por ejemplo un hospital fantástico, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocerlo, en Barcelona, es el Hospital Sant Pau, que tiene además un área nueva que es muy interesante desde el punto de vista, bueno, nuestro arquitectónico, de cómo se puede construir algo nuevo respetando, o sea, no copiando, ¿no? Pero de alguna manera algo nuevo, novedoso, en un predio como este tan tradicional y tan antiguo. Bueno, en este caso eran pabellones vinculados con circulaciones subterráneas. Y ahí me remito también al San Martín, que Ah, tiene de los túneles. exactamente, exactamente. El túnel que daba diálisis. En el momento que lo hicieron era buenísimo. El tren fantasma era eso, que quedaba para diálisis. Sí, Chicas de la... exactamente. Bien, lo complicado en este sentido es que muchas veces el mantenimiento es deficitario. Ustedes saben que, digamos, qué sé yo, la provincia tiene mucho Sin déficit. duda, sí. Entonces, bueno, hoy yo he transitado el subsuelo, el túnel ese, ¿cómo lo llaman ustedes? El túnel. Catacumba. Bueno, Catacumba. la catacumba, bueno, la he transitado y bueno, le falta un poquito de mantenimiento, pero puede ser útil. Por ejemplo, fíjense, esto es una planta, yo sé que ustedes como médicos, que son unos cuantos de ustedes son médicos, tienen una abstracción en el dibujo, cuando dibujan, qué sé yo, un hueso, están acostumbrados a cierto nivel de abstracción en el dibujo, por eso les gusta traernos un dibujito. Mirá, yo quiero que mi servicio funcione así. Bueno, esta es una planta, o sea, es como si fuera mirándolo de arriba, del Hospital Elizalde, la vieja casa cuna, que digamos, en esta H original, tiene todos, digamos, unas galerías subterráneas por las cuales transitaban los servicios, la comida, los materiales, la basura, entonces, y eso sigue vigente, esta tipología de tener circulaciones subterráneas que en muchos casos sirven para eso, ¿no? Para manejar el tema de servicios. Bueno, este es otro hospital, el de oncológico, el Rofo, en la ciudad de Buenos Aires, también tiene una serie de galerías subterráneas, ejemplos. Bueno, y pasemos ahora a la teoría microbiana, que sumada a los desarrollos del sistema, ¿alguien me está hablando? No. Bueno, me cortan cuando necesiten, ¿eh? Estamos intercambiando fantásticamente. Así que esta teoría, sumada a los desarrollos del sistema de transporte vertical, el uso de estructuras de acero y de hormigón armado, con el aire acondicionado, sistemas de transportes de líquidos y gases y las comunicaciones, propiciaron el desarrollo de edificios en vertical, que esos edificios, bueno, en muchos casos optimizan los recorridos, pero ofrecen la limitación de que dependen de justamente de esos transportes, de que anden los ascensores, ¿no es cierto? Bueno, ejemplos, Argerich, Clínicas. Clínicas, exactamente. No tenía una foto a mano del Clínicas, pero sí, el Clínicas es, No. digamos, tradicional. Bueno, el Hospital Militar Central, Es un nuevos, monstruo. ¿cómo?
Es un monstruo el hospital militar. Claro, Es es un monstruo realmente. Bueno, Sanatorio Finoquieto, o sea, por supuesto, actualmente las restricciones urbanísticas, o sea, la escasez de terrenos en áreas urbanas hace que el desarrollo en vertical sea fundamental en las ciudades, ¿verdad? Solo en escasos terrenos amplios como el que pudo conseguir el Garraham hace ya unas décadas, permite los desarrollos en horizontal en ciudades. Por supuesto que en áreas semiurbanas es frecuente y la provincia de Buenos Aires tiene muchos desarrollos horizontales, que son los hospitales del Bicentenario, por ejemplo, y muchos otros de hace unos cuantos años. Bueno, el Güemes, por ejemplo, otra de las tipologías era el basamento, o sea, un basamento importante y una torre. En general, el basamento se dedicaba a las áreas de mayor afluencia de público y los pisos superiores a la internación. Un ejemplo clásico, el Sanatorio Güemes en la ciudad de Buenos Aires. También otro, digamos, de basamento y torres, en este caso 2 torres, el Sanatorio Los Arcos, también en la ciudad de Buenos Aires. Y esta es una foto muy, muy linda, hermosa, la verdad que la recuperé hace pocos días, de un hospital, no sé si hay alguno acá de Levita de la Luz, y si hay algún participante que esté trabajando, que haya trabajado. Lo conocemos porque hay unos cuantos que son iguales. Ahí estaba el doctor Sturla, que era un cirujano maxilofacial, y cuentan que desde el techo tiraban los cráneos para ver cómo se rompían y poder estudiar los traumatismos faciales. Era una nota de color en ese. Sí. Bueno, fíjese, este hospital tiene 2 hospitales gemelos, que son el Eva Perón de San Martín y el Presidente Perón de Avellaneda. En esta época, la primer presidencia de Perón, ¿hola? ¿Sí? ¿Quién? No, decíamos que los 3 son iguales. Sí, exactamente. Bueno, en esta época se construyeron muchos hospitales. Recuerdan que, bueno, en la primera presidencia de Perón con Carrillo a cargo del ministerio, bueno, desarrolló un plan de hospitales muy grande, y entre otras cosas, también en lo académico. Él creo que en una maestría de medicina incorporó una materia o algo que era arquitectura hospitalaria, en fin, digamos, mencionó y tiene, digamos, sus famosos escritos sobre el modelo del hospital. Bueno, en esa época se desarrollaron muchas tipologías hospitalarias diferentes, no eran estas únicas. Y esta obedecía a esta cosa, digamos, esa necesidad digamos, de referenciar en una arquitectura que fue, digamos, deseada para las clases populares, que era esta cosa como de los chalets, digamos, y era si bien no responde a los cánones, digamos, actuales de arquitectura de esa época, que ya eran más racionalistas, más modernos, responde a la necesidad colectiva de brindar esa arquitectura para el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay una mano levantada, veo que hay una mano levantada, no sé si... Sí, A ver, soy yo, David Arias. ¿Cómo le va, arquitecta? Buenas ¿qué tal, tardes. David? ¿Cómo Soy estás? de la provincia de Jujuy. Acá está el Hospital Pablo Soria, que es uno de los hermanos del Hospital de Lanús en cuanto a la arquitectura. Fue también en la época de 1940 y se terminó en 1960, pero son prácticamente iguales los hospitales. Bien, gracias por tu aporte. Alicia, Sí, quería aportar que el primer plan quinquenal, que fue el de Carrillo, se hicieron 21 hospitales. Y es en la historia argentina, es el periodo en el que más se trabajó en salud.
21 hospitales es un montón. Es un montón, Un gobierno absolutamente. que pensaba en una salud pública, ¿no? Absolutamente, y no solo hospitales, centros de salud, o sea, Sí. digamos, Casa de niños, casa de ancianos. Sí. absolutamente. Sí, 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 sí. Entiendo, no desarrollé mucho esto porque entiendo que ustedes ya lo deben conocer mucho y solo traje esta cuestión de esta tipología hospitalaria con estos 3 hospitales y ahora nos menciona, creo que David, creo que fue el que habló del hospital de Jujuy, ¿no? ¿Sí? Si no me equivoco. Sí, Sí. Bueno, muy bien, va, fantástico. Seguimos entonces. Bueno, y ahora pasamos a una tendencia que surgió digamos, en los años 70 aproximadamente, como respuesta a la vertiginosa transformación de las tecnologías médicas y los cambios en los modelos de atención. Todo esto eh, exigía, digamos, 2 cuestiones. Por un lado, flexibilidad para adaptar los hospitales a futuras transformaciones, tanto en el uso como en el destino de las distintas áreas. Entonces, debían ser, digamos, edificios flexibles y además abiertos, con posibilidad de crecimiento. Todo esto permitía además organizar mejor circulaciones. Ustedes sabrán, no quise, digamos, profundizar en ese tema porque, bueno, esta charla tiene una duración y no da para hablar de estas consignas iniciales de cómo armar un hospital. Pero bueno, en general las circulaciones se dividen en públicas y técnicas, es decir, aquellas circulaciones por las cuales puede transitar en general los pacientes, los familiares, y las otras, las circulaciones técnicas del personal, los servicios, los técnicos. Bueno, esto El permite famoso pasillo técnico. exactamente el famoso pasillo técnico. Bueno, vamos a ver después algo de esto. Bueno, esto permite, esta estructura, ¿no? Permite organizar mejor y discriminar las circulaciones y también los sistemas de instalaciones. En general, las instalaciones caminan por donde caminan las circulaciones. Por eso, en general, las circulaciones tienen los techos más bajos, porque arriba de eso están las instalaciones. Entonces, toda esta cosa más, digamos, más sistémica permite organizar mejor el hospital. Bueno, esto responde a una tendencia que creó el arquitecto John Weeks de la arquitectura indeterminada. ¿Cuál fue el primer ejemplo de esto en nuestro país? A ver, ¿cuál fue? Lo saben, ¿eh? Seguro que lo saben. ¿Valor o no? No, Favaloro es vertical. Escuché de dónde. También tiene esa estructura indeterminada, abierta, pasible Ah. de ser ampliada. ¿En el país o en la provincia? En la ciudad de Buenos Aires. Pero que tiene, Claro. Debe ser. a ¿Qué ver, decías, Pablo? El Garraham. el Garraham, claro, No el tiene visto Garraham. hacer una pared. ¿Cómo? Son paneles de madera que ya están hechos, que se encastran. Ah, mirá. Mirá qué bueno eso. Yo me estoy perdiendo el diálogo porque no veo nada, chicos. Por favor, me repiten. A ver. No, si hablen fuerte para que se escuche. No, decíamos que acá en el Garraham, que por la estructura del hospital, en realidad es medio una copia de un hospital canadiense, creo. Si de hecho ustedes ven las ventanas en el Garraham, son solamente el tercio superior, por el tema de la nieve. Eso es lo que me quedó naturalmente. Pero que está todo hecho Exactamente, literal de madera. el Garraham tiene que ver con estas teorías de Canadá, de John Weeks, pero las ventanas horizontales, las ventanas arriba, pueden tener también distintas, yo no estuve en el proyecto del Garraham, trabajé en el Garraham cuando estaba construido, pero antes de que estuviera en operación, en un proyecto que hubo
eh, para 11 hospitales del interior del país con una financiación del BID. El Garraham estaba desocupado y éramos un grupo de 70 arquitectos y bueno, dijeron, ¿dónde ponemos 70 arquitectos? Bueno, vayan al Garraham, que está ahí. Pero bueno, quiero decir que después de un largo periodo, que ya mencionamos, la época de la presidencia de Perón y de Carrillo, un periodo en el cual no se habían construido muchos hospitales, el Garraham fue una obra nueva concebida con ese criterio de hospital sistémico. Fíjense, permite organizar bien las circulaciones. Seguramente, acá el Garraham además tiene un entrepiso técnico por donde van las instalaciones, la comida, todo eso. Acá yo veo en el chat un comentario, pero no quiero abrirlo, perdón, no lo voy a abrir porque... Es un comentario que hicieron antes cuando estaban hablando sobre los diferentes hospitales. Bueno, Era de perfecto. Jujuy. Sí, era Bueno. San Roque de Jujuy. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense, el Garraham. Acá hay otro sistémico. Todo lo que es un sistema, es decir, algo que permite repetir como esto, ¿ven? Organiza bien las circulaciones y lo que fuimos pensando. Este también es un hospital que llamamos sistémico. Fíjense, esta es la planta de ese hospital, alrededor de un patio, y esto podría, digamos, las dimensiones de los ambientes, la estructuración general del hospital permite hacer cambios. Y además, si el terreno lo permitiera, esto puede seguir creciendo. Acuérdense, flexibilidad y crecimiento fueron las dos líneas que se plantearon en ese momento para poder responder a esos cambios, digamos, tan rápidos en el tiempo, ¿no? Bueno, después hay otro tipo de arquitectura, como la arquitectura orgánica, esto ya va siguiendo las líneas del terreno, en fin, para mostrar otras alternativas de hospitales y de formas de construirlos, ¿no? Y de respuesta en cada región. ¿Se acuerdan que les hablé de los programas ampliados? Con el tema del auge de atender no solo la enfermedad, sino sobre todo la salud, aparecen programas hospitalarios que incorporan temas, qué sé yo, de kinesiología, viviendas asistidas, el tema de educación, por ejemplo, en el hospital, residencias, viviendas para residentes, o sea, empiezan a generar todo un campus hospitalario. Esto es en Luján, la provincia de Buenos Aires, no sé en qué estado está ese proyecto. Lo mismo sucede, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe. También el hospital es esto, pero fíjense cuántas otras, en algunos casos se incluyen, por ejemplo, huertas orgánicas, que son, digamos, posibilidades que tienen los enfermos, especialmente de salud mental, de poder rehabilitarse, en fin, aparecen programas ampliados que no solo tienen en cuenta el hospital, sino otras cuestiones muy vinculadas a la salud de la población. Bueno, acá vale la pena hacer como abrir otra cajita. Esto tiene que ver con la arquitectura high-tech. No es que la tecnología no tenga importancia, pero como decía, más o menos en la década de los 80, estos edificios high-tech, qué sé yo, no, desconozco la fuente, pero lo escuché una vez y me pareció interesante. Dice que los edificios high-tech son como los enfermos de terapia intensiva. Si se los desenchufan, mueren. Entonces, esto quiere decir que es importante también, no solo, como les decía antes, los hospitales verdes tratan de incorporar
cuestiones, digamos, bioclimáticas, para no depender tanto de la energía, ¿no? Y a nosotros nos pasó que la fascinación de la alta tecnología en la arquitectura, ¿no? En esas décadas del 80, un poco del 90, este, y también esta especie de adrenalina que generaba el desafío de responder a esas vertiginosas transformaciones tecnológicas de la medicina, nos fue alejando por momentos de para qué, para quién y el cómo. Entonces, esto que ustedes habrán, qué sé yo, escuchado, digamos, como hospitales como máquina de curar, de alguna manera se contrapone o es, digamos, actualmente concebido como un espacio de potencial salutogénico. Bueno, nada, esto fue como una crisis de la arquitectura que también tuvo su correlato en los hospitales. Bueno, como les sintetizaba en esa primera imagen, Hospitales Verdes, esta es una red global de hospitales verdes y saludables que desde el año 2012 tiene 10 objetivos. Quizás ustedes la conocen. Este es un sanatorio, ya les mostré antes otra imagen, el Finoquieto, que siendo un hospital vertical, que uno piensa, bueno, todo lo bioambiental, lo ecológico, todo eso, muy bien en el campo, digamos, muy bien en entornos naturales, pero también en entornos urbanos como este, y complejos, porque este hospital tiene una característica que lo complejiza mucho, que tiene acceso a 3 calles, pero tiene en el medio edificios de vivienda, o sea, tiene 3 accesos, pero muchos terrenos en el medio que no permite su crecimiento como un bloque único. Entonces, aún en estos entornos es posible generar hospitales verdes. Esto es en la provincia de Jujuy, de donde proviene, creo que David se llamaba, ¿no? Sí. Bueno, no sé si lo conoces, en Susques, este, es un hospital materno-infantil que fue construido en el año 2007. Fíjense, los autores fueron arquitectos del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy y, digamos, intervino muy fuertemente el Instituto de Investigaciones en Energías No Convencionales de la Universidad Nacional de Salta y fue declarado de interés nacional por el Senado de la Nación, este proyecto. También sustentabilidad, hospitales verdes en otros entornos. Bien, acá, bueno, yo me permití hacer esta autorreferencia por 2 motivos. Uno es porque me parece que esta definición del 2004 sigue teniendo vigencia. Yo la vuelvo a leer y bueno, me parece que está bien, digamos, que interpreta simbólicamente muchas cuestiones de los hospitales. Yo no la voy a leer, mírenla ustedes, pero les confieso que, digamos, la otra intención por la cual la incluí, ¿hay alguien que está diciendo algo, quiere decir algo? ¿No? Bueno, que la otra intención por la cual la incluí es que ustedes están cursando una maestría, ¿verdad? Y esta definición no trascendió su proyecto de tesis. O sea, no sé si se entiende la intención, espero que los docentes apoyen esta iniciativa. No se dejen estar, digamos, y con la presentación de sus proyectos y la concreción de sus diplomas. Bien, bueno. ¿Algún comentario por ahí o algo por el estilo, no? ¿Sí? Me quería hacer una pregunta, Alicia. ¿Cuál sería Dale. un ejemplo de un hospital de high-tech en Argentina? ¿El ¿De Cruz, alguno de cuál? esos? ¿Un hospital cuál? De High-tech. de high tech.
Mira, yo te... em, yo creo que eso no nos llegó mucho a los hospitales, porque los hospitales, la verdad es que no se, ¿cómo te podría decir? No se construyen tan frecuentemente, y además los recursos económicos que tenemos en la Argentina, tanto, digamos, en lo público, sobre todo, pero también en lo privado, se miden bastante. O sea, ¿Son más para primer mundo? ¿cómo? ¿Son más para primer mundo ese tipo de hospitales? Mira, yo, por ejemplo, esto mucho sucedió, por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, que es mi referencia, yo, perdón, pero tengo más referencias en la ciudad de Buenos Aires. Catalinas, ¿conocen ustedes Catalinas? Aquel barrio inicial de las primeras torres que se Las torres, hicieron. sí, 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 Bueno, todas esas, conocen entonces el grupo. sí. Bueno, de todas esas torres, por ejemplo, hay una sola que reconoce, por ejemplo, que cada fachada debe tener un tratamiento diferente, porque el sol de la tarde, por ejemplo, genera una ganancia de calor impresionante. Entonces, todas las otras torres tienen la misma solución vidriada en todas sus fachadas. La única que es mitad de ladrillo, que además es una construcción tradicionalmente reconocida como local, como argentina. Entonces, hacia el oeste tiene una fachada más cerrada y se abre hacia otras orientaciones. Entonces, en este caso, la tecnología, o sea, esta noción de que no importa, ponemos aire acondicionado a lo pavote, total, hay plata para gastar. Esa es un poco la concepción de lo high-tech, sin consideraciones de los recursos, digamos, el ámbito, la tradición arquitectónica también del lugar. Fíjense, ¿se acuerdan ese que yo mostré en Jujuy? Ese hospital pequeño. Es de Ese la hospital, Virgen, ¿eh? es de la Virgen. Exacto. Ese hospital tiene montones de recursos, miren, no los voy a aburrir y además no es el tema de esta charla, ¿no? Pero tiene montones de recursos en cada una de sus fachadas diferentes para poder desarrollarse bien en ese clima tan árido y tan rígido como el clima donde se emplazó. Y además, la tradición arquitectónica, ustedes lo sienten que es una torre de vidrio ahí en Susques. ¿Está? Entonces, todas estas cuestiones, hubo una década o un poco más, en las cuales se desconoció un poco eso. No importa, el aire acondicionado nos resuelve todo. Y no es así, porque digamos, la energía ya sabemos que es algo que, digamos, las energías tradicionales cada vez faltan más. El cambio climático, que es la consecuencia de ese mal uso de la energía, es una realidad que tenemos que tener en cuenta en el diseño y en el mantenimiento y en la operación de los hospitales. A eso me refiero, no sé si con esto te respondo. Sí, sí, entendí. Sí, sí, ¿Sí? entendí. Sería, por Bueno, ejemplo, como las torres de YPF de Puerto Madero, que también aprovechan la energía, la luz. ¿qué dijiste? ¿La Torre Eiffel? No, las torres de YPF de Puerto Madero. La Ah, torre bueno, todas las torres está más que, o menos en sintonía con las Catalinas. sí, bueno, sí, digamos, Pero eso no depende. ahora también hay un tema, ¿cómo te podría decir?, que tiene que ver con no me sale la palabra, la institución, los grandes capitales, o sea, si nosotros tuviéramos que
marcar el símbolo de poder de una época a través de la arquitectura, claramente en la época en que la Iglesia en general, en forma casi universal, o por lo menos en Occidente, tenía, digamos, mucho poder, las catedrales eran el símbolo, digamos, eran el símbolo arquitectónico de ese poder. En este momento, el símbolo arquitectónico son esos edificios. Entonces, ¿se pierde? Sí, 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 sí. Bueno, dale. Bueno, nos vamos a ir un poquito de las ramas, pero no importa, esto es. Bueno, acá aparece esta definición que les había comentado antes, que dice, se le denomina hospital seguro un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando en su máxima capacidad instalada y con su misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno destructivo de gran intensidad, de origen natural. Ahora nosotros cuestionamos de origen natural, porque ya terremotos hubo hace mucho tiempo, inundaciones también, pero la cantidad y la intensidad de los terremotos, las inundaciones, los huracanes, tiene actualmente que ver con el cambio climático. Entonces, ya creo que esto de origen natural tiene poca vigencia, creo que la mano del hombre hizo lo suyo y tenemos que revisar nuestras actividades, digamos, cómo usamos la energía, etcétera, etcétera. Bueno, si a alguno de ustedes les interesa esto de hospital seguro, es muy fácil, hay 149 ítems, digamos, que permiten revisar si el hospital es seguro o no y en qué proporción. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo. Yo, a ver, momentito. Ah, sí, voy bien, ¿no? Sí, está bien. Bueno, Está bien. fantástico. Bueno, hospital inteligente, también OPS, OMS, sumaron, integra las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia operativa y la atención, garantizando al mismo tiempo ser ecológico y mantener su infraestructura funcionando a máxima capacidad, incluso durante desastres naturales. Esto, sobre todo, tuvo que ver en la región andina, mucha preocupación por el tema de los terremotos. Bueno, esta imagen es elocuente, no hace falta, digamos, aclarar que se trata ya del hoy y posiblemente del mañana. Bueno. A ver, creo que acá puse otros comentarios, preguntas, consultas. Alicia, sobre los edificios que hoy tienen energía solar, ¿qué opinión te merecen? ¿Entran en categoría de inteligentes? ¿Entran en categoría de qué pasa si llueve una semana entera? Los que tienen, perdón, yo entiendo, no los escucho muy bien, pero entendí que vos me preguntabas si los edificios que tienen energía solar entran dentro de esa categoría. Para entrar dentro de esa categoría hay que cumplir con varios requisitos. Uno de ellos es ese. O sea, quiero decir, hay muchas maneras de conseguir entrar en esa categoría, que no es una categoría taxativa. Ojo que hay, digamos, aplicaciones, hay certificaciones, la certificación LEED, no sé si ustedes escucharon, la certificación EDGE, que tiene que ver con ciertas premisas que hay que cumplir, o sea, hay que generar un ahorro de agua, por ejemplo, del 20%, generar un ahorro de electricidad del 15%. Cuando uno cumple con esos objetivos,
recibe una certificación que puede ser plata, oro, etcétera, etcétera, distintos estadios. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Bueno, bueno, vale, muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Algo más de esto? ¿Algún comentario más o sigo un cachito más? Estoy bastante cerca, creo que Avanza nomás, Alicia. dale, avanzo y después cualquier cosa abrimos las posibilidades. Bueno, estoy muy cerca del final de esta presentación y para eso, para hablar de esa, ¿se acuerdan de la transversalidad con la que inicié esta conversación? Bueno, les voy a mostrar algunos proyectos de residentes de arquitectura para la salud. Por empezar, bueno, después no me voy a adelantar. Bueno, esta es una residente de Leva Perón. ¿Hay alguno acá de Leva Perón, de San Martín? ¿O lo conocen? Es uno de los hospitales gemelos de aquella foto que les mostré, ¿se acuerdan? Bueno, fíjense, esta residente a la izquierda, eso chiquitito que ustedes ven ahí, que es la planta del hospital, en rojo marca en cada uno de los pisos, ahí primero en planta baja, después en primer piso, segundo, tercero, quinto, todo eso, muestra qué parte del hospital están tomando para hacer sus proyectos. Entonces, el dibujo chiquitito es todo el hospital, lo rojo es donde intervienen haciendo un proyecto. Fíjense, la morgue, la cocina, una refacción del pasillo, la reubicación de hemoterapia, la reubicación de oncología, todo esto, ¿no? Rayos, bueno, todo esto que ustedes ven acá, en un año de la residencia, amén de otras cosas, no se dedican a esto solamente. Pero fíjense, esto después deviene, uno de esos proyectos es, digamos, el área de diagnóstico por imágenes. Acá a la izquierda era cómo estaba, y acá es como ellos proponen ampliarla y reorganizarla. Lo marroncito es lo que nosotros llamamos las unidades funcionales. En este caso son las salas de rayos, las distintas salas de rayos, de lo que fuera, los distintos equipos de diagnóstico por imagen. Y lo verde son todos los ambientes que contribuyen al funcionamiento del servicio, pero que no son las unidades funcionales. Fíjense, a la izquierda todo estaba mezclado, lo marrón y lo verde. Sí. Sí. Bueno, y a la derecha esto está ampliado y además mejor organizado. Bueno, este es uno de los trabajos que les mostré en el plano anterior, bien chiquitito. Esto después se convierte en un plano con medidas, con los equipos, ven acá los equipos, todo, perfecto. O sea, esto es un trabajo de arquitectura en el hospital. Pero fíjense a continuación, esto es como este proceso, el proceso que esta alumna o este equipo diseñó para hacer sus trabajos. Esto no es una, ¿cómo les podría decir? No es una receta que les damos. Hay recetas. Está la receta de, bueno, digamos, de tal, digamos, entidad académica, la receta de tal otra, pero ellos hicieron su propia. Entonces, primero hacen un relevamiento, ¿no es cierto? Se interiorizan de las prácticas que hace el servicio, charlan con la gente, se interiorizan de las condiciones de preinstalación que requiere cada uno de esos equipos, analizan proyectos de referencia,
en el país, en otros entornos. Mirá cómo se hizo acá, cómo se hizo allá, qué bien esto, qué mal lo otro. Detectan las necesidades físicas del servicio. ¿Qué hace falta? Un área de esto, un ambiente para lo otro, etcétera, etcétera. Pero también detectan las necesidades intangibles del servicio. ¿Qué pasa? Muchas veces encontramos que los usuarios de determinadas áreas del hospital que trabajan durante muchos años en una situación de superficies restringidas o, equipamientos mal organizados, eh, tienen dificultad en imaginarse modalidades de trabajo diferentes. Y acá entramos nosotros en este diálogo. Mirá, podrías hacer esto también. A lo mejor te cuentan sus necesidades, pero no aparecen otras que al conversar sobre distintas alternativas aparecen estas necesidades intangibles. Después, fíjense, sigo haciendo hincapié en esa transversalidad. Acá aparece, bueno, a partir de la definición de las ideas del proyecto, aparece una síntesis entre la expectativa y la realidad, ¿cierto? O sea, ¿esto qué es? Es planificación estratégica, que seguramente ustedes habrán visto y estarán viendo un montón. Síntesis entre la expectativa y la realidad. Adecuación a los plazos del ministerio. Y después, bueno, la documentación técnica, los planos, el pliego, etcétera, etcétera. Pero fíjense abajo, ¿qué dice? Que todos los contenidos transversales de la residencia, además, todos los residentes de todas las disciplinas, todos, tienen derecho humano y salud colectiva, una materia. O sea, ahí se juntan todas las disciplinas, con lo cual está buenísimo juntarse con todas las otras disciplinas. Epidemiología. Nosotros necesitamos saber epidemiología para trabajar bien. Metodología de la investigación, inglés. Y después hay otras cuestiones que esta residente toma como contenidos transversales, por ejemplo, charlas que tuvimos del rol de las residencias en el fortalecimiento del derecho a la salud, o el seminario de introducción a las políticas sanitarias con enfoque de derecho. Todos esos contenidos transversales están nutriendo este desarrollo conjunto de los arquitectos, ingenieros y todos los equipos de salud. Y fíjense, para terminar o casi para terminar, cómo esta misma arquitecta interpreta esta frase de Mario Rober. Seguramente ustedes también lo conocen y habrán visto algún material de él o charlas. Mario decía, cada vez que surge una tecnología eficaz para prevenir o modificar favorablemente el curso de una enfermedad, nace un derecho. En consecuencia, el derecho a la salud se configura como un verdadero objetivo móvil, como una permanente conquista. Como el horizonte, digo yo, uno nunca llega al horizonte. Bueno, y fíjense lo que dice Luciana, la autora de todos estos trabajos que estuvimos viendo. Dice, es parte de nuestro trabajo, los arquitectos para la salud, entender al hospital como un espacio dinámico, trabajar en su adaptación y optimización, aportando a la promoción del nuevo derecho que nace. A mí, la verdad que esto me emociona. Bueno, espero que a ustedes les guste por lo menos. Bueno, sigo. Otro trabajo. Esto es en el Hospital San Martín, un avance, esto no termina acá, pero fue un avance hacia un plan maestro del hospital. Fíjense cómo nosotros tenemos en cuenta todas estas cuestiones que estuvimos hablando. Acá hay una pirámide de población
de la provincia. Fíjense cómo se diferencia de la pirámide de la región sanitaria. Y todos estos datos, cuántos establecimientos, número de camas, todo eso nos sirve, cuáles son con internación, ¿no? El número de o sea, acá este cuadro compara provincia con la región sanitaria del Hospital San Martín, o sea, la 11, ¿sí? Bueno, y acá, ay, perdón, ya no veo acá arriba, pero acá habla de necesidades básicas insatisfechas, no, acá habla de necesidades básicas insatisfechas, de carencia de cloacas, de agua potable. Menos públicos, pero más camas. ¿Cómo? Estábamos viendo los datos de camas. Exactamente. De camas y de Sí. Sí, yo no veo porque tengo acá este rectángulo negro que me está... Lo puedes correr si querés. Con el cursor lo tocas y lo corres para donde vos querés. Está compartiendo la... ¿Qué hago? Si querés correr el espacio negro, lo podés correr. ¿Cómo lo Con el corro? Pero cursor haces clic y lo vas sí, pero corriendo. lo corro, pero está bien. Bueno, perfecto, No sí. ocupa otro lugar negro. Nosotros lo vemos, ella lo ve. Bueno, perfecto. Por ahora me arreglo, pero ya veo que puedo correrlo. Bueno, Solo muy en la bien. parte de abajo, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Ahí se ve bien de esa manera. Bueno, Ah, perfecto. son- Ustedes no lo ven. Ustedes no ven Ella esto, ¿verdad? tiene un coso negro. Sí. Que nosotros no Bueno, vemos. fenómeno. Entonces, fíjense cómo esta es otra dimensión en la cual también trabajamos dentro de los equipos de salud y con ustedes. Bueno, y a ver, finalmente, esto tiene que ver, esto cómo trasciende, esperá, en el hospital, digamos, se analiza todo, la fuerza laboral, digamos, pasamos de la provincia a la región, acá estamos adentro del hospital, y en este cuadro de acá, se interpreta cuáles de los pabellones podrían transformarse hacia cuidados progresivos. Entonces, todo esto se analiza para llegar a un plan maestro del hospital, adentro del hospital. Pero también trabajamos afuera del hospital, y esto es interesantísimo también. A partir de la creación de los SAPS en el 2020, y además esto también amerita una aclaración. Nosotros, digamos, la residencia en la provincia se llama Arquitectura para la Salud, porque entendemos que si bien nos ocupamos mucho de los hospitales, la salud también trasciende fuera y tenemos posibilidades de hacer nuestros aportes en las áreas programáticas o, digamos, en relación con el SAPS, como en este caso. Una alumna, fíjense, trabajó junto a otras disciplinas en el relevamiento del área llamada El Rincón, algunas fotos de esto. Fíjense en el SAPS cómo la conformación del equipo, digamos, qué interesante la conformación del equipo, con 2 trabajadoras sociales, una clínica, una médica generalista, 4 psicólogas, no sé lo que son EDA, no recuerdo, Educación para la Salud, una obstetra y 2 administrativas. Y para este trabajo hubo rotantes de trabajo social, estas son las fotos de las rotantes, de clínica, de terapia, de nutrición, de investigación, de educación para la salud y de arquitectura. Acá está también nuestra residente. Y fíjense, el trabajo que hicieron es muy interesante, es un mapeo. Este mapeo tiene varias etapas, pero yo saqué fotos porque si no iba a ser muy largo. Ayuda a planificar, ese es un trabajo que se hace con la población en el barrio y ayuda a planificar las decisiones que se toman a la hora de implementar políticas públicas. Entonces, esta es también
otro tema de esa transversalidad de la que estábamos hablando. Y para así ahora finalizar, no les miento más, esta frase de Mario Rovere, que por un lado propone, digamos, la convergencia en los equipos de salud de todas las disciplinas que intervenimos en este tema tan complejo de la salud. Y por otra parte, también destaca que los hospitales, los centros de salud e incluso los domicilios no son, dice, simple locus en donde se realizan actividades terapéuticas. Dice, el espacio mismo debe ser terapéutico, interpretando, como ocurre en una escuela o en una iglesia, las intensas vivencias que allí ocurren y ayudando empáticamente a tramitarlas. Mario es socio honorario de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Participó con una conferencia magistral en el Congreso Mundial que hicimos en el 2014 en Buenos Aires. Bueno, y creo que esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias